Hola, ¿cómo están? Me da gusto estar con ustedes de nuevo, aunque sea de esta forma virtual. Una disculpa porque, bueno, prometí que iba yo a ir subiendo un poco más de contenido a este incipiente videoblog y me tardé un mes. La última vez que hablamos fue sobre la muerte de Mikhail Gorbachev. Han pasado muchas cosas desde entonces, desde luego. Y bueno, yo mismo tuve que salir de Rusia, no por lo que ustedes creen, sino porque se me acabó la visa doctoral. El 3 de octubre salí. Una experiencia interesante en camión, porque Europa pues ya no deja salir, ya no deja volar desde y hacia Rusia a nadie. Entonces tuvo que ser en camión de San Petersburgo a el aeropuerto de Helsinki directamente. Eh, En la frontera rusa no pasa nada, dejan salir a todo el mundo, pero en la frontera finlandesa, ahí sí detuvieron a un par de chicas, una rusa, que pues con esa nueva ley en vigor de que no pueden entrar ya rusos con visa de turista a Finlandia, que yo no entiendo por qué, la retacharon. Y a una ucraniana también, a una chica con pasaporte ucraniano, cosa rara porque pues sería quien uno pensaría que dejarían entrar más rápidamente a Finlandia, pero no. Algo habrán encontrado, la sacaron del camión y la regresaron a Rusia y no creo que le vaya a ir bien allí. Pero bueno, eh, ya estamos en París. En París, como decía Enrique IV, el rey, bien vale una misa. París vaut bien une messe. Eh, no por mucho tiempo, estaremos aquí haciendo un pequeño tour de las Europas. En fin, pero vamos a hablar hoy sobre la movilización que hay ya desde hace 3 semanas en Rusia, la famosísima movilización de 300.000 nuevos hombres llevados al frente de batalla en Ucrania. Eh, para empezar, desde luego, enviar 300.000 tropas más es una forma de aceptar que algo no va como se planeó originalmente. Y eso es obvio. 7 meses de conflicto, las cosas no van bien, vino la contraofensiva ucraniana en Kharkov, o Kharkiv, eh, hace ya un mes y le fue bien ahí al ejército ucraniano y a los que no son ucranianos, pero que sí están en ese ejército, parte de tropas de la OTAN, comandos militares estadounidenses, etcétera. Eh, y Rusia responde con este anuncio de movilización masiva. Eh, y es interesante porque, desde luego, dentro de Rusia y fuera de Rusia, la imagen es completamente distinta, como ya sabemos, de lo que ocurre. Em, pero fuera de Rusia se habló mucho, se puso el acento, como siempre se hace, de una forma un poco muy, em, con una visión muy reducida de las cosas, se pone la visión o el acento en el hecho de que hubo protestas contra la movilización. Y si hubo protestas, sobre todo en la semana que siguió al anuncio, protestas muy pequeñas, muy escasas, muy esporádicas, sobre todo en Moscú, de jóvenes, como siempre suele suceder, que son a quienes van a llamar al frente, desde luego. Y hubo una interesante en Dagestán, una república en el Cáucaso, parte de la Federación Rusa de mayoría musulmana, y no por ningún tipo de prejuicio ni nada, sino porque fue una protesta encabezada por mujeres, madres, hermanas, hijas de personal al cual se pretende movilizar. Interesante que en una sociedad musulmana que, aunque Rusia es muy secular en general, eh, interesante que en Dagestán esa protesta haya sido bastante airada de mujeres, pero bueno, no pasó a mayores, no hubo, no cayó Putin, ¿no? Como tantas veces nos dicen en estos 20 años que con cada protestita que sale va a caer Putin, pues no es cierto. Em,
pero sí hay, y se dejó ver algo de descontento. Eh, ¿Por qué? Porque no es lo mismo ser cantinero que borracho, y no es lo mismo apoyar el esfuerzo de guerra, o lo que Rusia llama una operación especial militar, no es lo mismo que ir a combatir, no es lo mismo que ir y ser llamado a filas. Cuando a uno ya le toca la guerra en su propia inmediatez, a uno no le gusta. Habrá a quienes sí les guste, a la mayoría no. Em, y la prensa occidental, como sabemos, es muy mala fuente, como siempre, para hablar de lo que sucede en Rusia. Em, pero desde mi visión, dentro de Rusia, estando ahí todavía, leyendo prensa rusa oficial y no oficial, que sí hay, y que es bastante útil para entender el pulso de la sociedad, em, uno se da cuenta de que sí hay descontento con la movilización, pero eso no quiere decir que la gente no apoye en general, insisto, la idea de ir a combatir, la idea general eh, de meterse a Ucrania, de apoyar a la gente del Donbass, que es como ha vendido el gobierno ruso esta guerra, esta invasión, eh, y de combatir al régimen que Rusia llama nazi, no es tal cosa, sí hay neonazis, sí hay gente de ultraderecha en puestos clave de los servicios de seguridad de Ucrania, en el ejército, en la policía, etcétera, pero son una minoría, aunque tienen bastante fuerza. Pero bueno, el gobierno ruso lo ha vendido así y la gente en parte adopta esa visión, no solo porque, o más bien no porque la gente siga, porque sea estúpida, como tanto se dice desde fuera, que la gente es tonta y entonces apoyan a Putin, pues no, la gente es bastante inteligente en Rusia. eh, Se informan todo el tiempo por distintos medios, no solo por medios oficiales, y de hecho creo que se informan más por medios no oficiales. eh, y la gente no es tonta, la gente también se empieza a dar cuenta de que pues, en el momento en que la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, dice eh, entrar a Europa es un privilegio y los rusos no deben tener ese privilegio, en ese momento la gente pues lo recibe como algo negativo y entonces le mientan la madre a la primera ministra de Estonia y entonces se alinea lo que la gente percibe con lo que el gobierno tanto dice, que en Occidente nos odian a los rusos, que hay rusofobia, que no nos quieren, dense cuenta, ¿sí? Eh, la tarea de Putin la están haciendo allá afuera. La tarea de Putin la está haciendo la primera ministra de Estonia, la primera ministra de Finlandia, al cerrar fronteras, a gente que va a ver a su familia quizás, eh, etcétera. Y de muchos otros países, sobre todo fronterizos de Europa del Este. Entonces se alinea, no es que la gente se crea todo lo que el gobierno dice, la gente no es tonta, la gente entiende cuál es la situación, puede llegar a alinear su propio pensar con lo que el gobierno dice. Eh, en fin, hay encuestas, hay una encuesta que salió a fines de septiembre, 29 de septiembre para ser exactos, hace unos días. La encuesta de Levada, Levada es siempre la encuestadora más leal, creo yo, más fiel al trabajo estadístico, al trabajo de la sociología de las encuestas. Creo que es la encuestadora más eh, exitosa de Rusia, quizás la única a la que le podemos creer casi al 100%. Es una encuestadora, como ya saben, que no es del gobierno, que ha estado en contra del gobierno, que el gobierno también le ha tratado ahí de meter ciertas trabas burocráticas, pero Levada es una encuestadora, creo yo, que vale la pena eh, en Rusia a la hora de entender el pulso social. Y el 29 de septiembre, hace unos días, publica eh,
su encuesta Levada sobre la situación en Ucrania. ¿Y qué dice? Bueno, la pregunta es, ¿usted, aquí la estoy viendo, usted personalmente apoya o no las acciones de las Fuerzas Armadas rusas en Ucrania? Eh, en septiembre de 2022, que es cuando se recaba la información, 72% de la gente dice sí. 72% de los rusos dice sí. 44% dice definitivamente sí. Y un 28% dice eh, me inclino hacia el sí. O sea, tienen reservas, pero eh, se inclinan hacia el sí. Y juntos da un 72% que dice sí. Es importante entender también que ha bajado un poco desde marzo. En marzo era el 52% el que decía definitivamente sí, ahora es 44%. Y el 28% que dice me inclino hacia el sí queda exactamente igual, pero ha bajado eh, en términos reales, no muy significativamente, pero ha bajado un poco ese apoyo. Pero 72% es algo eh, impresionante. Desde luego, al desglosarlo por edades, los jóvenes son los que menos apoyan, los viejos son los que más apoyan, ya sabemos cómo es esto. En Rusia esto no es nada nuevo. Los jóvenes son los que menos apoyan al gobierno y los viejos son los que más lo apoyan. Es interesante otra pregunta que se hace en la misma encuesta, que es, eh, hasta este punto, ¿usted considera que se debe proseguir las acciones militares, que deben seguir las acciones militares o que debe haber negociaciones de paz? Ahí cambia un poco el asunto y está más polarizado. 48% dice hay que continuar las acciones militares. 44% dice hay que comenzar negociaciones. Eh, es decir, insisto, se apoya la idea de, como lo ha vendido el gobierno ruso, apoyar a nuestros hermanos del Donbass, eh, castigar a este régimen nazi de Kiev, etcétera, castigar a Occidente, que nos está castigando a nosotros, etcétera, ir en contra de la OTAN. Este es el gran discurso del gobierno ruso. ¿Se apoya esa idea en general en la sociedad rusa? Sí, pero hay reservas, cada vez se apoya menos y además 44% dice deberíamos ya empezar a negociar esto, porque ya estamos en una situación distinta a la que estábamos en marzo, cuando se pensaba que esto iba a ser muy rápido, tanto en el gobierno como en la sociedad, y no fue así. Nos dimos cuenta de que iba para largo y de que ahora con las escaladas recientes, pues va todavía más para largo, por desgracia, porque, pues como sabemos, quienes sufren a fin de cuentas son civiles. Y ya lo he dicho antes y lo repito aquí, civiles en Ucrania, muertos por bombas rusas, y civiles en el Donbass, muertos por bombas ucranianas. Todos son civiles. Y la vida de todos tiene el mismo valor. No voy a entrar más en ese tema. Otro asunto importante de la movilización que pude notar, con esto voy terminando, es la forma del anuncio. Y eso tiene que ver con la política interna de Rusia. Y no es la primera vez que se hace de esta forma. Se anuncia, el método es, Putin anuncia una medida impopular. Quizás no tan impopular, pero impopular a fin de cuentas, porque produce reacciones negativas inmediatas. Putin anuncia una movilización, anuncia una política impopular, pero le deja a la élite que ellos se pongan de acuerdo para ver cómo se va a hacer, ¿sí? Entonces, en el Ministerio de Defensa viene un poco de caos. La presidenta del Senado, Valentina Matviyenko, critica al Ministerio de Defensa, el presidente de la Duma critica al Ministerio de Defensa, rueda la cabeza de un
viceministro de Defensa tiene que salir, lo despiden por el caos de la movilización y al final llega Putin a decir, a ver, no nos hagamos bolas, la movilización va a ser así, los estudiantes no van a ir, tales personas no van a ir, los que sí van a ir son estos. No es la primera vez que sucede algo así. Durante la reforma de pensiones, cuando se sube la edad para jubilarse, en el año 2018, una medida es así sumamente impopular, desde luego, pasó lo mismo. Putin hace el anuncio inicial y en un par de meses, 2, 3 meses, quien se encarga de ir definiendo cómo va a ser la reforma es el primer ministro, en ese entonces todavía Dmitry Medvedev. Y Medvedev empieza a ver cómo está el asunto con el legislativo, con el judicial, con los ministerios, empieza un caos, empieza todo mundo a protestar por aquí y por allá, y llega Putin al final, 3 meses después, a decir, no nos hagamos bolas. Los lineamientos de la reforma de pensiones van a ser estos y incluso a las mujeres les vamos a bajar todavía 2 años de lo que originalmente habíamos propuesto, les vamos a bajar 2 años para que vean que escuchamos a la sociedad. Y él queda bien, él personalmente queda bien. Lo mismo ahora, él personalmente queda bien porque llega a poner orden. No creo que sea coincidencia, creo que es una forma de gobernar y creo que es una forma de hacer, hacerlo a él quedar bien. En esa tradición rusa muy largo aliento de el zar es una cosa y los boyardos son los corruptos, los elitistas, los caóticos, los enemigos del pueblo, pero el zar está de nuestro lado, ¿no? En fin, esos son los temas que quería yo tocar en torno a la movilización, que se anuncia ya hace unas 3 semanas. Y bueno, yo, como saben, siempre estoy abierto en los comentarios o en Twitter a discutir este tipo de cosas, lo que gusten, salvo mentadas de madre, eso no lo contesto, lo hacía antes, ya no. Eh, pero bueno, ese es el tema, ahorita está así la cosa en Rusia y desde México suena raro, yo lo sé, y desde Occidente suena raro que yo esté diciendo esto, pero yo lo vi, yo lo veo todos los días, lo vi en Rusia, sigo leyendo la prensa rusa, oficial y no oficial, todos los días, hablando con la gente, perdón, hablando con la gente joven, gente vieja, una madre de 35 años que me dice, tengo que defender a mi país. Otra madre de 45 años con un hijo de 17 que en un año van a movilizar y que dice, yo estoy dispuesta a defender a mi país, a ir yo al frente y que en un año mi hijo vaya al frente. O sea, eh, es mucho más complejo de lo que siempre se nos quiere hacer creer, tanto desde Occidente, en cualquier cadena, la que sea, como dentro de Rusia. Siempre lo digo y siempre me tachan de putinófilo, pero para entender a Rusia no hay que leer RT, hay que dejar de leer el New York Times y hay que dejar de leer RT también. Hay que leer otras cosas, otros medios, eh, los que yo siempre desde Twitter comparto, siempre retuiteo, etcétera, y que ya son sabidos de todos ustedes. Así que bueno, gracias por escuchar, perdón otra vez por la longitud del video eh, y por la calidad. Conforme esto vaya tomando fuerza, le vamos a ir metiendo algo de producción para que no se quejen. Bueno, gracias y nos vemos hasta la próxima. Las cosas están que arden. El puente de Crimea, por ejemplo, el día de ayer, etcétera. Bueno, seguiremos teniendo para bien y para mal más información, más videos sobre Rusia y yo seguiré pendiente del tema para hablar de lo que no se nos habla en la prensa occidental, por desgracia. Gracias.